Buenos días a todos los que nos acompañan a través de nuestro canal digital. Le damos la bienvenida al Padre, a nuestro Señor Jesucristo y a su Santo Espíritu. Los invito a que nos acompañen para hacer una oración y colocar esta actividad en las manos de Dios. Y darle gracias a Dios por todas las cosas que nos ha regalado hasta el día de hoy. Padre Celestial, amantísimo Dios, te alabamos, te bendecimos, te honramos, te glorificamos, exaltamos tu nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores, Santo de Israel, Maestro de Galilea. En esta hora, Padre, nos presentamos delante de ti dándote las gracias, Dios. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la familia, gracias, Señor, por toda la audiencia en esta mañana, Padre amado, Padre de la gloria. Le damos gracias, Dios amado, Dios altísimo, Rey soberano y amado Dios, por la predicación de esta mañana, Padre amado, Padre de la gloria, y que seas tú, Dios amado, Dios altísimo, dándonos, Señor, el entendimiento, Padre amado, Padre de la gloria, y pongamos por obra esta palabra en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Rey de Reyes, gracias, Señor de Señores, gracias, Maestro de Galilea. Padre, Hijo y Espíritu Santo, bienvenido a este lugar, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Muchísimas gracias, pastora. Pues en la prédica anterior estamos hablando acerca de los pactos. Hubieron 4 pactos a través de todo el desarrollo de la humanidad que Dios estableció en primera instancia, 3 con los hombres y después con nuestro Señor Jesucristo, que es el último. Los 3 anteriores ya los mencionamos. El primero fue el pacto que Dios hizo con Noé. Y en ese pacto hubo una promesa, una señal, y la promesa es que no iba a haber más diluvio. La señal es que una vez que saliese el arco iris encima de las nubes, Dios se acordaría de la promesa que le hizo a Noé y a la humanidad. Y hasta el día de hoy todas esas cosas han acontecido. Después de eso viene el segundo pacto, que es el que hace el Señor con Abraham. Y a este pacto también se le da una promesa de que él será padre de muchedumbre de gente. Y además se le dio una señal que es la circuncisión. En el tercer pacto fue el pacto que Dios hizo con Moisés. Se le dio la promesa de que el pueblo iba a salir de Egipto, de la esclavitud en la que estaba en ese momento. Y la señal es que una vez que Moisés, guiado por Dios, sacase al pueblo de Israel de Egipto, lo debería llevar al monte donde se le apareció el Señor a Moisés. Esa es la señal. ¿Y para qué iba a aparecer allí? ¿Para qué iba a llegar ahí? Para servirle a Dios, escuchando la palabra que Dios le dio a Moisés y al pueblo. O sea que la señal es la ley. O sea que podemos ver que en cada pacto hay inicialmente una promesa y hay una señal. Y los pactos que Dios hizo, los hizo con hombres que tenían una característica: eran obedientes e íntegros para con Dios y tenían gracia por esa situación, por ser obedientes. Como a través de estos pactos no se pudo cumplir, Dios tuvo que mandar a su Hijo amado Jesucristo, que ya lo había prometido desde el mismo Génesis, desde el momento en que el hombre falló. Dios le dio 3 oportunidades al hombre de pacto y no pudo establecer su pueblo como Dios lo quería, bajo las condiciones. ¿Por qué? Porque normalmente se daba la promesa, el pueblo iniciaba y después decaía nuevamente. Y así sucedió. Y como el Señor sabía eso, le dio la promesa a la humanidad después de que Adán y Eva fallaron.
Y ahí se inicia la profecía anunciando la venida de Jesucristo, que es el último pacto. Para poder constatar lo que estamos diciendo en esta mañana, en Génesis capítulo 3, versículo 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y eso fue lo que sucedió con la venida de Cristo. Pero fíjense que ya la promesa estaba dada de ahí. Desde que el hombre falló, el Señor siempre tuvo un plan de salvación para la humanidad. Eso demuestra el amor incondicional que Dios siempre ha tenido por su máxima creación, que es el hombre. Posteriormente Dios lo anuncia por boca del salmista David, que además de ser rey y salmista era profeta. En el Salmo 2, versículos 7 y 8 dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Aquí podemos ver que ya el Señor estaba hablando de su Hijo amado Jesucristo. Y el mismo Jesús confirma esto cuando viene a la tierra a cumplir con el último pacto, que es el definitivo. Y fíjense que él dice: yo publicaré el decreto. Está hablando Jesús. Yo publicaré el decreto. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Por eso es que el Señor se llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque en la antigüedad Dios solo comenzó con la humanidad, pero después cogió un solo pueblo, que fue Israel. Y las demás naciones no tenían a Dios como Dios, tenían otros dioses. Pero con la venida de Jesús se toma la promesa que Dios le dio a Abraham, que sería padre de muchedumbre de gente, dejando lo mejor para el final. Y aquí lo podemos comprobar. Jesús hizo eso cuando vino. También en Isaías, capítulo 61, del verso 1 al 2, mire lo que dice. Aquí también, a través del profeta Isaías, nuestro Padre Celestial, el Señor, anuncia la venida de Jesús. ¿Y cómo va a ser esa venida? Fíjense que primero fue de una manera general, después ya lo identifica a través de un decreto, que es el que va a anular el decreto de maldición y de muerte que teníamos nosotros por no andar con Dios, que es la muerte espiritual. Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, anuló ese decreto que había en contra de nosotros. Y él fue determinado por un decreto celestial para que viniese en condición de hombre, ayudado por el Espíritu Santo, para que cumpliese lo que las Escrituras ya habían anunciado desde la antigüedad. Miremos lo que dice en Isaías 61, del verso 1 al 2. Y esto fue lo mismo que Jesús dijo cuando llegó a la tierra. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar
el año de la buena voluntad de Jehová. Por eso es que Jesús lo que trajo fue el Evangelio, que es el pacto número 4. Si le ponemos un nombre al pacto, sería el Evangelio. Y ese pacto Dios lo tuvo que hacer con su Hijo amado, porque todos los demás hombres fallaron. Incluso Moisés, incluso Noé se emborrachó, que fue el primero. Moisés también no entró a la tierra prometida. Abraham aún falló también. Todos fallaron. Por eso es que cuando Jesús habla de los labradores malvados, que es una parábola, ahí menciona que Dios anunció a través de los profetas y dijo, mandaré a mi Hijo amado, para ver si lo respetan a él. Y Jesús en Lucas, capítulo 4, versículo 16 al 21, mire lo que aconteció. Vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decir: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Eso fue la promesa que Dios dio en Isaías y que ya había anunciado en el Salmo 2 y que había proclamado delante de Adán y Eva que habría un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo. Porque dice que Jesús le pisará la cabeza y la serpiente le morderá en el calcañar. ¿Qué significa eso? La muerte física de Jesús, porque él vino en condición de hombre. Sacrificio acepto delante de Dios para que nosotros procedamos a la salvación por medio de la fe y la confianza en Jesucristo, creyendo que Él es nuestro Salvador. Y ahí podemos ver que esa promesa que se le da desde Adán y luego se le traslada a Abraham, a Noé, y luego a Abraham, y que culmina después de Abraham en Moisés, para darle paso al mejor pacto que tenemos, que es con nuestro Señor Jesucristo, con el Hijo amado de nuestro Padre Celestial. El mejor pacto, no hay otro pacto mejor que ese, porque ese no muere, Él está vivo, mientras que los demás murieron y están en el reino de Dios. Sí, pero murieron. Pero Jesús está vivo, fue el primero que resucitó de entre los muertos, porque Lázaro lo resucitó el Señor, pero volvió a morir nuevamente. Y está esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, al igual que los demás. Y nosotros también debemos hacer lo mismo. Está esperanzado en que ese ser maravilloso que nos creó desde el principio a imagen y semejanza de Él, va a cumplir todo lo que ha dicho, porque a través de la palabra y a través de todo el desarrollo de la humanidad, el Señor todo lo que ha dicho, lo ha prometido hasta este tiempo. Y lo seguirá haciendo hasta el cumplimiento de los días. Es importante que conozcamos los pactos, porque muchas veces se malinterpreta lo que Dios ha venido haciendo. Y muchas veces se predica acerca de la palabra y se cometen algunos errores doctrinales y se crean las religiones, cuando el Evangelio es uno solo. La fe es una sola y el Salvador también es uno y el Espíritu también es uno.
Todos deberíamos estar predicando la palabra de Dios sustentada en lo que está escrito en la palabra de Dios, porque el mismo Jesús lo dijo. El que cree en mí, como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto decía el Señor acerca de los que habían de creer en Él, pero aún el Espíritu no había venido sobre ellos, porque Jesús no había sido glorificado. O sea que si nosotros no glorificamos al Señor, el Espíritu Santo no viene sobre nosotros. Y eso se cumple para estos tiempos también. Entonces, es importante que nosotros conozcamos de esto. ¿Para qué? Para tener claro cómo fueron nuestros orígenes. Y miren todo lo que Dios ha hecho a través del transcurso de la humanidad, a pesar de la perversidad del hombre. Siempre le ha buscado un plan de salvación. Y este es el definitivo. Aquí todos tienen la capacidad y aquí todos tienen también la oportunidad de entrar. Dios hace son planes perfectos en donde todos cabemos. No importa nuestra condición, nuestra raza, ni nuestra situación cultural, no interesa. Lo importante es confiar en el Señor. Y mire lo que dice para comprobar que Jesús es el Hijo de Dios. Mire lo que dice en Mateo 3:17. El mismo Padre lo confirma. Dice, Mateo 3:17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Fíjense que la característica que cumplieron los otros antecesores a Jesús, con lo cual el Padre hizo pacto, como Noé, como Abraham, como Moisés y como Jesús, todos eran obedientes. Y cuando uno es obediente delante de las cosas que Dios le manda hacer, Dios tiene complacencia con nosotros. Pero si la nación, la ciudad, el departamento, el corregimiento, lo que sea, la magnitud de cualquier pueblo o nación no obedece a Dios, hay consecuencias. Por eso es importante que conozcamos que no es una religión la que nos va a llevar a la salvación. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el camino, la verdad y la vida. Y es el único que nos llega al Padre, porque a Él se le dio la autoridad. Él fue el que hizo el sacrificio y de Él es el mérito por los siglos de los siglos. Entonces ahí podemos observar que el Padre manifiesta que estaba contento con lo que Jesús estaba haciendo y con lo que hizo durante todo el tiempo que permaneció en la tierra. Y así también nos toca a nosotros como cristianos obedecer, hacer la voluntad de Dios, que es lo que a Dios le agrada. Y cuando hacemos eso, caemos en gracia delante de Dios. Aquí no se trata que porque esté en tal parte, que porque está tal ministro, que porque Dios lo use. No, eso es secundario. Lo importante es que usted conozca quién es su Salvador y confíe en Él plenamente, porque nosotros los ministros somos escogidos por Dios para servirle en llevar el mensaje de la palabra y hacerlo de la manera como está escrito en las Escrituras, como dijo Jesús. El que cree en mí, como dicen las Escrituras. Y también mandó a decir en Juan 5:39, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros les parece que en ellas tienen la vida eterna, pero ellas lo que dan son testimonios de mí, dijo Jesús. Entonces la palabra no es para volverse uno un predicador famoso. La palabra es para que las personas reciban el mensaje, guiados por el Espíritu Santo, lleguen a sus corazones, se conviertan y se arrepientan y reconozcan que no están actuando conforme a la voluntad de Dios, para que participen de la salvación tan grande que Dios nos ha regalado por medio del sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él se la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Hay otro pasaje que también podemos utilizar aquí. Y eso está en Mateo capítulo 26, versículos 63 y 64. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Mira lo que digo.
Por eso Jesús le da respuesta, porque lo conjura. Pero le dice, si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces Jesucristo es el Hijo, el Padre es uno, Jesucristo es uno y el Espíritu Santo es uno. Y los tres en voluntad es lo que Dios llama unidad, un solo Dios. Y mire la respuesta que le dio Jesús. Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. ¿Se dan cuenta? Lugar celestial. Por eso el Padre nos dijo que nos sentaría en lugares celestiales junto con Cristo Jesús, porque Jesús no es rey terrenal, es rey del universo, y todas las naciones tienen que estar cobijadas bajo el Rey de Reyes y Señor de Señores. En Filipenses, después, el mismo apóstol Pablo, conocedor de las Escrituras y un hombre que dio la vida por el Evangelio, que predicó la verdad, ¿sí? Que no habló sino fue de lo espiritual, un hombre reconocido por la autoridad y el poder que Dios le dio, sin haber andado con Jesucristo, perseguidor de la iglesia, y no para hacerles coquillas y no para matarlos. Mire lo que dice en Filipenses 2, del verso 9 al 11. El apóstol Pablo dijo: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí podemos ver la exaltación de Jesús y la condición en la que vino Jesús. Porque muchos dicen que Él vino en condición de Dios. Él no vino en condición de Dios, porque si hubiera venido en condición de Dios no hubiera muerto. Porque los dioses no mueren. Los dioses no mueren. Y mire lo que dice. Dios le exaltó hasta lo sumo. ¿Pero por qué? Por la humildad, por la mansedumbre y por la obediencia. Y dice que se humilló, o sea, que se humilló. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, humillarnos delante de Dios y reconocer nuestro error, a pesar de que Él no fue pecador. Y por eso Dios le exaltó hasta lo sumo. Y ahí se reconoce que el Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo, que es el que tiene el mérito, la potestad y la autoridad para salvar a todo aquel que crea en Él y que confiese que Él es el Señor y que es su Salvador. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga grandemente. Bueno, después de haber escuchado este mensaje, podemos tener una claridad acerca de cómo ha sido la evolución de la humanidad a través de la historia. Y cómo Dios siempre ha estado allí presente y nunca se ha olvidado del hombre a pesar. Yo sé que estamos en unos tiempos difíciles y que hay muchas personas que tienen situaciones bastante críticas. Y hay una inseguridad tremenda. Volvámonos a Dios. Reconozcámoslo como nuestro Señor y Salvador. Aceptemos que no hemos vivido correctamente. Que hay una palabra preciosa y maravillosa que nos puede guiar para que todos procedamos a la salvación. No se trata de una religión, se trata de una verdad. Se trata de seguir a Jesús. Se trata de dar testimonio de lo que Él nos ha sembrado en nuestros corazones. Tú tienes también esa oportunidad en esta mañana. Si no has recibido a Cristo y te has apartado, yo te invito de corazón a que te acerques al Señor y que hagas esta oración conmigo, si lo deseas en tu corazón. Padre Santo, te doy gracias por la oportunidad que me has dado de conocer cómo son las cosas. Hoy entiendo que tú has sido benévolo para con toda la humanidad y yo soy parte de esa humanidad. Hoy te ruego en el nombre de tu Hijo amado que me perdones, que inscribas mi nombre en el libro de la vida junto con el de toda mi familia, que me ayudes a salir del mal, que me bendigas en el nombre de Jesús,
Hoy lo acepto como mi Señor y Salvador para servirle. Amén y amén. Bueno, si hiciste esta oración, ahora lee la palabra de Dios, arrodíllate, órale al Señor, pídele que Él es el más interesado, aunque nosotros mismos en que nos salvemos. Él te va a ayudar. También queremos hacer una oración por todas las personas que estén enfermas, porque para eso vino Jesús, para sanar a los enfermos, a los quebrantados, a los cautivos, para libertar a los cautivos. Cualquiera que sea tu problema, si es interior, si es físico, económico, Dios te va a dar respuesta si le crees. Y si hiciste esa oración con mucha más razón, porque eres hijo, y el hijo tiene más derecho que el que no es hijo. No es lo mismo el amigo que el hijo, ni el conocido que el hijo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la oportunidad que nos das de hacer esta oración. Hoy junto con mi esposa, como dice en tu palabra, que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás en medio de nosotros. Y que cualquier cosa que pidiéramos, puestos de acuerdo acerca de cualquier asunto en la tierra, tú lo harás. Nosotros dos nos hemos puesto de acuerdo junto con todos los que nos están allá escuchando, Señor, y que están viendo este mensaje y que están haciendo esta oración. Señor, para que tú actúes en sus vidas, como dice en Marcos capítulos 16, del verso 18 en adelante. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y si aún bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Por esa promesa de que impondremos las manos sobre los enfermos, y por esa promesa de que lo que pedimos aquí en puestos de acuerdo, tú lo harás, Señor. Declaramos que todas las personas están sanas de cualquier enfermedad, cualquiera que sea, interior, física y económica. Los declaramos sanos, no por nuestra autoridad ni nuestro poder, sino por la autoridad de nuestro Cristo y por el poder de su Espíritu y por la voluntad del Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, los seguimos invitando a que nos acompañen, y los que no se habían visto la primera parte, véansela para que puedan comprender mejor todo lo que le acabamos de exponer a través de la palabra de Dios. Que tengan un feliz fin de semana. Dios los bendiga grande y poderosamente. La Iglesia Cristiana de los Negocios del Señor les da multiplicación de bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén y amén.